sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Y así, a ritmo de villancico, de ese villancico tan conocido, Campanas de Belén, vamos a hablar pues de lo que se habla estos días de la Navidad, pero particularmente de la Navidad en Guadalajara a través de los restos que ha ido, de los restos o de los registros que ha ido dejando en el Archivo Provincial. Por eso tenemos aquí de nuevo al director del Archivo Provincial, Rafael Lucas. Muy buenos días, gracias por acercarte este ratito a contarnos qué sabemos de la Navidad a través del archivo. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos los oyentes de Es Radio, y bueno, felicitaros a todos por la Navidad. Pues muchas cosas. Lo que pasa que hoy hemos traído documentos, no me he querido ir muy atrás en el tiempo, porque aunque hay algunos, y vamos a empezar, por ejemplo, pues con esto que acabábamos de tener ahora, de celebrar, que es el sorteo de Navidad, para deciros que antiguamente, y en este caso en 1926, pues la Lotería de Navidad tenía algunas particularidades que no tienen ahora pues los billetes, los décimos, etcétera, de la Lotería de Navidad, que es, como sabéis, es un sorteo extraordinario. A ver, este sorteo que se acaba de realizar, ¿qué particularidades tenía? Pues mirad, aquí por ejemplo he traído, que luego lo veréis, repito que siempre traigo fotocopias, nunca los originales, luego los documentos que se ven en las imágenes una vez que se edita para visualizar el programa, pues sí que están grabados de los originales, pero estos son fotocopias, ¿de acuerdo? Están digitalizados los otros. Entonces, esto es el prospecto de premios para el sorteo de Navidad de 1926, que se envía desde la Dirección General del Tesoro y concretamente de loterías, de la Lotería Nacional, a todas las provincias. Entonces, fijaos, es el prospecto donde se dice los premios que va a haber. Fijaos, en 1926 el premio mayor eran 15 millones de pesetas. Pues era muchísimo dinero, era muchísimo dinero. Pero la particularidad está en que nosotros ahora vamos a la administración, José Luis, y tú vas y compras y ¿qué pides? Deme un décimo. Un décimo. Claro. Bueno, pues entonces, en aquellos años, fijaos, no eran décimos, eran, y os lo leo, dice, constará la Lotería Nacional, el sorteo que se va a celebrar en Madrid, ya el 22 de diciembre, fijaos, siempre el 22 de diciembre, desde hace casi un siglo o más de un siglo, divididos, dice, en vigésimos de 100 pesetas. Anda. O sea, fijaos, no décimos, vigésimos, que también jugará la lotería. Sí. No podía jugar todo el mundo, obviamente, porque vigésimos de 100 pesetas en 1926, 100 pesetas era mucho dinero. Claro, no, pero que me refiero, vigésimo de 100 pesetas, ¿valía el número 100 pesetas y cada vigésimo un duro o cada vigésimo valía 100 pesetas? No, los vigésimos a 100 pesetas. O sea, es decir, el número completo... Sí. Eran billetes de 2.000 pesetas, 2.000 pesetas, claro. y estaban divididos en vigésimos de 100 pesetas. O sea, lo que es un décimo bueno, costaba 100 pesetas ya en el 26, pero claro, te podía costar tocar 15 millonazos. Era una pasta. Bueno, y luego había bastantes premios. O sea, el primer premio era de 15 millones, el segundo de 10, el tercero de 5 millones, el cuarto era de 3 millones, el quinto ya de 1 millón y así sucesivamente de 750.000 pesetas, 500.000, 400.000, así hasta los reintegros que eran de, pues eso, había 25.920 reintegros, o sea, que quiero deciros que, y bueno, pues es un recorrido. Fijaos, entonces, en la lotería el Estado repartía 82.992.000 pesetas, era muchísimo dinero, claro. Nada que ver con lo de ahora, fijaos, que es que ahora yo no sé cuánto es, pero miles de millones, a mí vamos, me tiemblan las piernas. Las cifras, entre ver la cantidad de dinero que se reparte y después las poquitas probabilidades que tiene cada décimo. Sí. En el caso del 26, cada vigésimo de que le toque. Sí. Pues fijaos, 1926, la Lotería de Navidad. Bueno, pues pasamos ahora a 1982. Fijaos, mira, ya ha pegado un salto importante. Un salto. Fijaos, bueno, pues ya tenemos décimos. Bueno, he traído aquí, aunque luego lo veréis bien, es que he tachado ahí que había hecho unos apuntes, un décimo de la Lotería de Navidad, del premio extraordinario, que por detrás aparece, extraordinario de Navidad, fijaos, del 22 de diciembre también, 22, pero de 1982. Pero fijaos qué curiosidad, que os llamo la atención sobre esto, la imagen que entonces aparecía
que no tiene nada que ver con la que aparece en los últimos, por lo menos 20 o 30 años, Sí, que que yo son sepa. imágenes navideñas. Navideñas. Ahora. Pues fijaos, que a mí me llamó mucho la atención, resulta que es el estadio de la Romareda de Zaragoza, un poco absurdo, no sé si estaban Para haciendo Navidad. una colección o coincidió que fuera algún centenario, Sí. pero el caso, en ese sorteo de Navidad de 1982, del 22 de diciembre, repito, esa fecha Sí. clave en nuestras vidas, pues se repite. Bueno, pues esto es una curiosidad un poco en el sentido de que, bueno, que dices, joder, pues como ahora estamos acostumbrados a ver pues belenes, pues magníficas en pinturas pues de los barrocos, de los pintores Sí. del barroco español o italiano, Sí, generalmente siempre español. motivo navideño, la Sagrada Familia, el Efectivamente. nacimiento, la adoración de los magos, pero fíjate, el Pues estadio de la Romareda como que no lo ubicamos me mucho. llamó mucho la atención, y revisando entre los fondos documentales del archivo, siempre en Justicia, que da mucho juego, pues estos 5 décimos que se habían robado y entonces aparecen aquí. Entonces y está por en eso un acabaron expediente en el archivo. Claro. Ah. O sea, todo tiene su explicación aquí. Que se han robado aquí en Guadalajara. En Guadalajara, sí. Fíjate. Bueno, no puedo contar mucho porque es de una fecha que no se puede contar mucho, que Vale. está muy cercana, De 84. acuerdo. Vale, tampoco son grandes cosas, pero bueno, hay que guardar Sí, sí, la sí, privacidad. eso también el archivo lo tendréis que llevar a A rajatabla, rajatabla, ¿no? sí, porque aunque la Constitución española establece en su artículo 105b que los ciudadanos y ciudadanas de este país y los que tengan un NIE tienen derecho a acceder a los archivos y registros públicos, pero claro, también hay mucha protección, garantizar la privacidad, el honor, la intimidad, la seguridad nacional, en fin, ya lo he dicho otras veces, o sea que hay que tener mucho cuidado porque no podemos atentar. Tú eres muy cuidadoso, tú eres muy profesional y por eso sabemos que me cuentas hasta, como decía Mayra, y hasta aquí puedo leer. Sí, señor, eso es, José Luis, Bueno, hasta ahí podemos leer. ¿Qué más cosas tenemos relacionadas con Navidad aquí en Guadalajara? Fíjate, ahora que, por ejemplo, pues cuando pensamos, bueno, pues antes se hacían también, como ahora, hace poco, estos días de principios de diciembre, pues bueno, ¿te acuerdas que en el programa pasado hablamos? Yo participé junto a mi hermano José de Lucas en el concierto de Estudio 80 que se celebró el día, no sé si 13 o 14 de diciembre en el Buero, para ayudar a Manos Unidas a poner en marcha un proyecto en Nicaragua. Bueno, pues ya entonces había campañas de Navidad institucionalizadas, pues para ayudar a los más desfavorecidos de la ciudad, y desde el propio gobierno civil, fijaos, pues, y estamos hablando del año 65-66, pues ya se llevan a cabo campañas de Navidad donde se recaudan pues dineros que van destinados pues eso, repito, a los desfavorecidos de la ciudad, van destinados, pues para que os hagáis una idea, pues por ejemplo al asilo de ancianos de Guadalajara, al asilo de ancianos de Sigüenza, a los carmelitas de San José, a las carmelitas de Nuestra Señora de las Vírgenes, en fin, que ya se llevaban a cabo institucionalmente organizadas campañas de Navidad. Y no solo eso, fijaos, este documento que es curiosísimo, y lo he traído porque creo que esto a mucha gente de nuestra edad, de la mía, no de la vuestra, no de la tuya, José Luis, le va a sonar mucho, porque en el cine moderno, lo que entonces se llamaba cine moderno, en el teatro, también se llevaban a cabo en esas fechas, también relacionado con las campañas de Navidad, pues festivales organizados por la Junta Provincial de Beneficencia y patrocinado por, ponía por el excelentísimo señor gobernador, realmente era el gobierno civil, pero bueno. Y entonces, fijaos, os lo voy a contar un poco porque me interesa, porque seguramente a muchos les va a retrotraer, a muchos y a muchas de las oyentes les va a retrotraer aquellos momentos, porque es probable incluso que asistieran. Pues el 22 de diciembre de 1967, fijaos, se organizó pues un festival en el que había dos partes. Una primera parte donde actuaba un conjunto musical que se llamaba Las Manos, de los primeros que hubo en Guadalajara. Las Manos. Las Manos, sí, que hace poco en los grupos estos que hay de Guadalajara en Facebook se subieron fotos, yo creo que de ellos. Así que lo digo por si les interesa. Hace poco, en estos grupos, el que lleva Eduardo Díaz Pérez, salías tú en una de las fotos de estos primeros grupos que había por Guadalajara. Ya las buscaré. Sí, pero esa foto mía era del año 80, de mi grupo Loza, que el otro día te digo que estuvimos en el Buero, pues bueno, ahí en fin, tocando y actuando con mi hermano José y con Estudio 80, que también cumplían 15 años, pues para ayudar en este caso a Manos Unidas. Pero bueno, es el mismo fin, fin. Luego, fijaos, después de Las Manos actuaba la Tuna del Magisterio. Luego el grupo de danzas de la revista Bazar de la sección femenina.
la Schola Cantorum del estudiantado salesiano, que además venía el programa de lo que iban a interpretar. Pues, por ejemplo, pues interpretaron, pues seguramente serían villancicos, Quiero contar, Adórame usted, Si me levantaré, etcétera. Eso era la primera parte. En la segunda también actuaban los grupos, que mucha gente esto les sonará, sí, grupos de coros y danzas de la sección femenina. Y lo que iban a hacer en ese momento eran unas seguidillas y la jota de Mondéjar. O sea, fijaos también recuperar en esos momentos sí, todas esas tradiciones. Claro, se hacía labor, digamos, a corta distancia, ¿no? Sí, señor, y de difusión. Luego, otro clásico de nuestras, que yo creo que ha sido una institución, el Grupo Antorcha, teatro de cámara y ensayo, interpretando escenas del alcalde de Zalamea, de don Juan Tenorio, de Bodas de Sangre, fijaos, Divinas Palabras y La Malquerida. Fijaos qué interesante, ¿no? Entonces, ¿de Bodas de Sangre? ¿Del Oscar en el 67? Sí, señor. Y bueno, luego finalizaba el tema con otra vez la Schola Cantorum del estudiantado salesiano, que bueno, volvían a interpretar una serie de villancicos o de composiciones musicales. Finalizaba con, otra vez, los grupos de coros y danzas de la sección femenina que interpretaban y bailaban el famoso Pollo de Maranchón. El Pollo de Maranchón, hombre, soy un clásico en el grupo de danza. Bueno, lo sigue siendo. Sí. Y luego, fíjate, dice el programa, dice en una nota, dice, durante el intermedio se sortearán entre los asistentes distintos obsequios donados por, y también, fijaos, volvemos a aquellos años que hemos vivido cuando éramos más jóvenes, incluso niños en mi caso, pues estos obsequios venían ¿de quién? Pues de la perfumería Rafael Pajares, que todavía está ahí en la calle Mayor, la Tijera de Oro, la Lonja, Confitería Villalba, fijaos, la Ferretería Taberné, también la de los hermanos Rodríguez Coronado y los distribuidores de BG, que yo creo que eran los de Jurado, y también la perfumería, fijaos que estuvo hasta aquí hace poco en la plaza del Ayuntamiento, de hijos de Agustín García. O sea, entonces fijaos, son documentos... Todos ellos, nombres muy emblemáticos de Guadalajara, claro, que somos de aquí, nos resuenan todavía mucho. Y que todo esto nos retrotrae, pues eso, hace, en este caso, fijaos, pues 50 y tantos años que los que ya tenemos más de esa edad, pues lo hemos vivido, ¿no? En fin, ¿qué más cosas? Porque veo que traes muchísimo material que aunque no es tan antiguo como a lo mejor otros muchísimos documentos que tienes ahí en el archivo, pero no deja de ser interesante, porque, ¿ves? Esto ya sí me empieza a sonar más a mí, esta estética ochentera, ¿verdad? Sí. ¿Esto de qué se trataba? ¿Una campaña de información al consumidor? Claro, las recomendaciones que se daban ya entonces desde el Ayuntamiento de Guadalajara, desde la Concejalía de Sanidad y Consumo, entonces ya se pusieron en marcha estas campañas muy interesantes, que son muy similares a las actuales. Ahora vamos a ver cómo es el folleto, el prospecto de esta campaña informativa, ¿no? Bueno, pues de lo que se trataba era de decirle al consumidor, pues eso, pues oiga usted, le decía, anticipe sus compras. Y fijaos qué curioso, está la señora ahí corriendo, dice, no se lamente después al comprobar que han subido los precios, dice. Lo más caro no es siempre lo mejor, o sea, es decir, que son clásicos, ¿no? Antes de comprar un artículo, establezca la relación entre calidad-precio. No compre a ciegas, elija, es decir, que ya nos iban diciendo, tenga usted cuidado con lo que adquiere. No contribuya a la subida de precios, es decir, esta imagen es genial, porque es que están aquí unos cuantos subiendo una especie de cesta de tal, dice, esto ocurre cuando todos comprando el mismo artículo al mismo tiempo provoca una importante subida de precios. Entonces, fijaos, ya nuestro Ayuntamiento de Guadalajara pero ya, fíjate, Rafa, ya nos decía todo esto, ¿no? Poniéndolo en contraste en cómo se hacen las compras navideñas hoy en día, que ya mucha gente, por supuesto, los regalos lo hace online, lo hace a lo mejor con meses de antelación, con otro tipo de forma de pago, e incluso ya no es el ir al mercado por la mañana para hacer la cena de Nochebuena, sino que ya lo llevas comprado hace 15 días y te lo han traído a casa. Fíjate los contrastes de entonces y ahora, que no ha pasado tanto tiempo, que han pasado 40 años. No, pero que tienes toda la razón, nos hemos tomado muy al pie de la letra lo de anticipar las compras, pero más, yo no sé, es también entre la comodidad, etcétera, pero aún así se mantienen unas cuestiones, o sea, vuelven a insistir aquí en estos folletes, no espere hasta el último momento para realizar las compras. Fijaos, con respecto a los juguetes, aquí que hay jugueterías, pues de hace muchos años, y a la hora de comprar los juguetes navideños, tenga en cuenta la edad de quien lo va a recibir. Los juguetes que se desarman en piezas pequeñas son peligrosos porque los niños pueden tragárselos. Tenga usted cuidado. Claro.
escoja juguetes que no se rompan el primer día. Esto, claro, ya era una adivinanza casi. ¿Eh? Y luego decía, comprueben la caja que estén fabricados con elementos no tóxicos. Y luego otra cosa muy interesante, ese proteccionismo. Espera y te dejo, dice. Recuerde que la industria juguetera española es de primera calidad. Qué bonito esto también, ¿eh? Qué interesante. Eso es un hecho. Eso la industria juguetera española de siempre ha estado en vanguardia en cuanto a calidad y en cuanto a tendencias, ¿no? Pero fíjate todos estos consejos que ya se daban desde así a nivel usuario, a nivel doméstico, finalmente han acabado siendo obligatoriedad por orden europea. Efectivamente, O sea que... efectivamente. O sea, fijaos aquí, por ejemplo, sobre las carnes, sobre los pescados, sobre los turrones y mazapanes. O sea, es decir, incluso te dicen respecto a los turrones, dice, por su bajo contenido en humedad y alto contenido en azúcares, el turrón es un producto que presenta pocos problemas de conservación. Sin embargo, por su alto contenido en grasas, son susceptibles de enranciamiento, por lo que deben guardarse de la luz. Compruebe que es un producto de la presente campaña buscando la fecha de consumo preferente, atendiendo a los porcentajes mínimos de almendra que se clasifican en los turrones en los siguientes, y te da los porcentajes. Pero fijaos aquí, habla de los vinos espumosos y establece incluso los signos que vemos siempre en el corcho. ¿Habéis visto qué curioso? ¿Te podrás creer que yo jamás he sabido que era la estrellita que había debajo del corcho, ni la raya, ni el círculo? Que es un cava. Esa especie de guión grueso es que ha fermentado en botella. Si son grandes envases, lleva ese circulito en blanco. Si es un vino espumoso, el circulito en negro. Y si es un vino gasificado, un triángulo. Fijaos cómo entonces no somos conscientes, porque a lo mejor estos prospectos los veíamos, pero ya nuestras autoridades, estamos hablando del año 84, del Ayuntamiento de Guadalajara, nos estaban informando sobre todo eso. Es cierto, todavía no había entrado España en la Unión Europea, es una buena observación la que has hecho, y entonces ya a partir de ese momento sí que se hizo absolutamente obligatorio todo el tema del etiquetado, todo ese tipo de advertencias que hoy día... Sí, hoy lo vemos como lo cotidiano, pero que todavía a veces no sabemos ni interpretar. Efectivamente. Qué curioso. Pues yo es que muchas veces lo típico, abres el vino y ves una raya, ves un círculo, digo, pues será la decoración del corcho por abajo. Bueno, no creas que lo he traído por casualidad, que revisando la documentación que iba a traer, lo he traído porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, es la primera vez que yo me entero de que todo esto tiene esos significados, claro, porque es un tipo de simbología que el común de los mortales no tenemos ni idea. Vamos, hombre, habrá expertos enólogos o gente muy gourmet relacionada con el tema del vino o de los espumosos que lo saben y lo conocen, pero vamos, en mi caso yo era un auténtico profano, exactamente yo también. Igual que tú. Vamos a ir terminando porque es súper interesante esta conversación, pero ya sabes cómo va la radio. Sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, ya para terminar os traigo el acta de los concursos que se hacían también en la ciudad de Guadalajara, en la Delegación Provincial de Cultura, sobre los concursos de belenes y de villancicos. Entonces son las dos actas, hemos tenido que borrar obviamente porque han pasado solo 40 años y no 50, pues los que formaban parte del jurado. Bueno, y entonces fijaos, en el concurso provincial de belenes, se habla, en la categoría A, el primer premio se concede al Colegio Portaceli de Sigüenza, el segundo premio al Grupo Scout Don Bosco de Guadalajara. Y luego dice, teniendo en cuenta el número de belenes presentados al concurso y la calidad de los mismos, el jurado acordó establecer 2 terceros premios de 3.000 pesetas, o sea, tenían premio en metálico, dice, uno para la Escuela Unitaria de Fuente la Encina y otro al Colegio Isidro Almazán de Guadalajara. Luego había otra categoría, la B, donde se daba un primer premio que se dio a los Padres Josefinos de Sigüenza, el segundo premio para el Teleclub del Pueblo de Dueñas, y luego también otro tipo de premios, pues al Teleclub del Mesegar de Escariche, a la Escuela Unitaria de Taracena, al Colegio Nacional Virgen de la Granja de Junquera, y luego, y con esto ya sí que finalizo, estaba el concurso de villancicos, pero es que quiero leeros esto porque es muy curioso. Dice, el día 4 de enero de 1979, en la Delegación Provincial de Cultura se reunió el jurado calificador del concurso provincial de villancicos, presididos por el delegado provincial y cuyos miembros al margen se citan, pero que no se ven. Leídas las bases y una vez oídas las cintas magnetofónicas presentadas por los concursantes de cada una de las categorías, acuerdan conceder los premios como sigue. El primer premio se le llevó el Colegio Provincial San José de Guadalajara, el segundo premio y el tercero quedaron desiertos, no sabemos el desastre que habría, y luego
se concedieron 2 accessit al Colegio Virgen de la Hoz de Molina de Aragón y no sé por qué, y al Colegio Giovanni Antonio Farina de Azuqueca. Luego, bueno, no andaría yo muy lejos de ese premio. Pues a lo mejor estabas por ahí. Sí, sí. Bueno, pues estos son curiosidades próximas a nosotros de nuestras Navidades que Sí. espero, bueno, que hayan servido también un poco para Oye, pero entretener. qué interesante, bueno, en primer lugar, darnos cuenta que en el archivo no solo encontramos cosas que de hace miles o cientos de años y todo eso, sino cosas que son mucho más recientes, que por eso a lo mejor, precisamente por eso no podemos indagar un poquito más en ellas, pero que nos muestran Lo cotidiano. Lo cotidiano, el cómo se vivía, el decir, ya casi mucha gente de los oyentes más jóvenes de Radio de Guadalajara tienen Teleclub Sí, de sí. Pueblo de Doñas. ¿Qué es eso del Teleclub del Pueblo de Doñas? Perdona, y lo de las cintas Y las magnetofónicas. cintas es decir, magnetofónicas, ¿qué es eso de las cintas magnetofónicas? claro, ¿No lo claro. envían en MP3? ¿No? Efectivamente. pues esto así, recordarnos esa cotidianidad, Cotidianidad. sí, sí. cotidianidad que, Sí, sí. que hemos vivido hasta hace muy poquito Sí, y sí. que siempre, llegando a estas fechas navideñas, pues nos arranca una sonrisa al recordar. Y muchísimas gracias, Nada, Rafa de Luca, por a haber sido vosotros. tú el emisario de esta sonrisa y de toda esta información Pues, que nos traes cada de tiempo en tiempo, pero yo creo que te voy a ir citando un poquito más, Bueno, más en corto, a ver qué tal. Cuando quieras. Pues gracias y feliz 2020, José. Felices Luis. fiestas y felices salientes de año. Muy bien. Y sobre cada